Continuamos en la lección número 1 de esta materia, Introducción al Antiguo Testamento. El día de hoy hablaremos sobre la crítica bíblica. El término crítica se usa muchas veces para indicar una evaluación negativa de algo. Se entiende criticar como mirar en forma negativa para juzgar o condenar a alguien o algo. Una persona que critica se considera como alguien que juzga severamente o en forma demasiado fuerte para expresar desaprobación. Es importante ahora reconocer que esas acepciones negativas del término crítica no se aplican aquí cuando se refiere a los estudios bíblicos. El término crítica, como se usa en los estudios bíblicos, se trata de análisis y evaluación, sin necesariamente buscar fallas para juzgar o condenar. La preocupación de la crítica bíblica es evaluar en una forma cuidadosa y exacta. El crítico bíblico entiende que un análisis correcto y preciso de las escrituras es algo crítico, en el sentido de crucial o de mucha importancia, para una interpretación adecuada. La preocupación no es de juzgar o condenar, sino ser lo más preciso posible. Por lo tanto, métodos críticos en los estudios bíblicos, la crítica histórica, literaria, de fuentes textuales, etc., reflejan el deseo para con precisión entender e interpretar la Biblia. Quiero compartirte una historia breve de la historia crítica. En el sentido clásico, la crítica literaria denota el estudio y la evaluación de la literatura como una producción artística. Se trata de los métodos retóricos, poéticos y composicionales usados por un autor para estructurar sus pensamientos y comunicar mensajes. Al principio, en estudios bíblicos, la crítica literaria ha tenido la tendencia de ser definido con más precisión como el estudio de fuentes o antecedentes literarios. Por eso ha sido llamada la crítica de fuentes literarias. La crítica de fuentes ha tratado de identificar fuentes literarias en el Pentateuco, por ejemplo, basadas en algunos elementos como repeticiones, reduplicaciones, peculiaridades estilísticas y variaciones teológicas o concepcionales. Se trata de poner cada fuente literaria en su contexto histórico y trazar su redacción e incorporación en la forma final del texto. Los resultados más sobresalientes de la crítica de fuentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento han sido respectivamente la teoría de 4 fuentes para el Pentateuco y la teoría de 2 fuentes en las interrelaciones sinópticas, es decir, la teoría que el Pentateuco es en realidad una compilación de 4 diferentes fuentes y la teoría que los evangelios se derivan de 2 fuentes principales. El impacto mayor de la crítica de fuentes ha sido de dividir el texto bíblico en numerosas fuentes históricas. Más recientemente, muchos han regresado al sentido clásico de la crítica literaria, enfatizando los métodos retóricos y composicionales evidentes en el texto bíblico. Este nuevo énfasis a menudo se le llama la nueva crítica literaria. Este cambio enfatiza el texto actual como se encuentra ahora. Es un punto de vista que ve muchos de los elementos textuales que los críticos de fuentes ven como evidencias de múltiples niveles de composición en el texto, como elementos literarios intencionales que realmente señalan la unidad del texto. Repeticiones y reduplicaciones se ven como invenciones intencionales para producir un efecto literario específico. Un método relacionado con la investigación histórica del texto bíblico se le llama la crítica de forma. Este método se trata de identificar el origen y la función del texto bíblico basado en su forma. El concepto es realmente bastante sencillo. Reconocemos formas de lenguaje que se relacionan con situaciones específicas. Por ejemplo, cuando uno escucha los términos siguientes, ya sabe que se relacionan con cierto ambiente. RAM, megabyte, virtual, memory, CD, hard drive, etc. Estos términos reflejan el ambiente del mundo de las computadoras. En forma parecida, considere los siguientes términos: tarjeta roja, gol, fuera, mano, penal, etc. Uno reconoce esos términos en relación con el juego de fútbol.
Específicamente reconocemos ciertas formas lingüísticas con relación a su función. Por ejemplo, la forma de una carta en el mundo de los negocios o la forma de la página de título para un reporte de investigación o la forma del título de una propiedad. De forma parecida, la crítica de forma de la Biblia busca la manera de identificar y clasificar unidades de material orales o escritas y relacionarlas con la situación en la vida de la comunidad que las producía. Esta forma de investigación ha sido especialmente productiva en identificar y clasificar los salmos, lamentos, himnos de alabanza, canciones de agradecimiento, etc. Este enfoque en la investigación de la Biblia ha influenciado también la clasificación del material bíblico según su género o tipo literario. Es decir, la identificación de material legal, narrativa, histórica, poesía, profecía, etc. Mientras que seguimos la investigación histórica de la Biblia, es importante recordar el carácter dual del texto. La Biblia se transmite durante la historia humana, pero a la vez es divinamente inspirada. Así que quiero concluir esta sección con los siguientes pensamientos importantes y las citas de un artículo que se titula La interpretación de la Biblia en la Iglesia. La primera cita es: el mensaje de la Biblia se basa sólidamente en la historia. La segunda cita es: consecuentemente, los escritos bíblicos no se pueden entender correctamente sin examinar las circunstancias históricas que los formaban. Uno no puede estudiar la Biblia en la misma manera que uno estudia la literatura humana. Como el exégeta tiene que recordar siempre el carácter histórico de la revelación de la palabra de Dios a través de los medios humanos, así también el exégeta tiene que reconocer que la fuente primordial de esa revelación es divina. El Espíritu Santo se considera como el autor principal de la Biblia. El exégeta cristiano no está buscando solamente el motivo de los autores y editores bíblicos, sino también el mensaje del Espíritu Santo como el autor principal de los textos. Así que el exégeta tiene que ser sensible a la guía del Espíritu por medio de la oración, la meditación y la instrucción dada por la Iglesia. Hasta aquí con este tema de una historia breve de la crítica histórica. Te invito a que resuelvas la tarea de esta lección y también contestes el cuestionario de la lección número 1. Hasta pronto.